Buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por sumarse. Mi nombre es Andrea Pereira, soy directora del CEPAS, la asociación civil en el marco de la cual nace infoterritorial.com.ar, que es un portal de noticias sobre pueblos indígenas y conflictos territoriales que estamos lanzando oficialmente hoy mismo, ahora mismo, con esta actividad. La idea es no robar demasiado tiempo a los expositores, pero bueno, quería contarles un poquito también sobre nuestra asociación, también para que se entienda también de dónde surge Infoterritorial, ¿no? Porque es algo que seguramente Roxana y Sabina después van a seguir profundizando. El CEPAS es una asociación civil que se crea en el año 2002, en medio de aquella gran crisis económica, social, política, institucional que atravesó nuestro país, un poco con el objetivo central de contribuir a organizar respuestas colectivas a los problemas centrales de la pobreza y la desigualdad. A partir de esa mirada y de esas preocupaciones fundacionales, digamos, es que surge nuestra agenda de trabajo, que actualmente desarrollamos a través de 5 áreas temáticas, cada una con su respectivo grupo de trabajo interdisciplinario y persona en rol de coordinación, ¿no? La primera de ellas es el área de acceso a la tierra, históricamente conocida como AJAT. La segunda es un área que trabaja los temas de comunicación, de medios, de información. Una tercera área es de municipalismo y poderes comunitarios. En cuarto lugar tenemos un área de finanzas para el desarrollo. Y por último, un área de pueblos indígenas que coordina Silvina. Entonces, como se podrán imaginar, Infoterritorial surge un poco como una intersección de preocupaciones de varios de estos grupos, ¿no? Principalmente del área de comunicación y de pueblos indígenas. Por un lado, porque creemos que la democracia se vincula necesariamente con la comunicación como práctica política, y que en ese sentido, entonces, la participación de los actores comunitarios, indígenas, operativos, universitarios, corpus de normativa nacional e internacional que reconoce la preexistencia específica. ¿Saltó un problema? Ahí está. ¿Volvió Tomás? Sí, ¿no? ¿Está grabando? Perfecto. Entonces decía, ay, se está, perdón, yo tengo un problema en mi compu, no sé si ustedes también. No. No, André, no. Debe Ay, ser algo puntual. bueno, creo que se me trabó todo, pero voy a seguir. Les decía un poco que estos patrones de discriminación, de exclusión, de invisibilización, que obstaculizan el acceso de los pueblos indígenas a los derechos más fundamentales, sabemos que en gran parte se reproducen a través de la información que circula en los medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces Infoterritorial viene un poco a hacer un aporte a ese escenario, ¿no? Un poco con el objetivo de al menos intentar contrarrestar toda esa información engañosa, sesgada, cuando no directamente falsa, que circula principalmente en los medios de comunicación hegemónicos. Y por supuesto que antes de Infoterritorial existe una extensa red de plataformas y de medios comunitarios a lo largo de todo el país, que son medios amigos y aliados con los que compartimos en gran parte estos objetivos, así que la idea no es venir a reemplazar a nadie, sino más bien un poco sumarnos a ese entramado, ¿no? Y bueno, no quiero robar más tiempo a los verdaderos protagonistas de esta jornada, así que simplemente volver a agradecerles una vez más a todos, y decirles, bueno, que las puertas del CEPAS están, por supuesto, siempre abiertas para quienes quieran sumarse a los grupos de trabajo, o para cualquier otra forma de trabajo conjunto. Así que bienvenidos y bienvenidas también para eso. Ahora los voy a dejar en manos de la moderadora del encuentro, Sandra Ceballos. La voy a presentar muy brevemente, porque es muy conocida por todos y todas. Ella es abogada y docente de la Facultad de Derecho de la UBA, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA, es experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, y entre otras cosas es directora de AMAI, Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas. Así que sin más te cedo la palabra, Sandra. Muchas gracias, Andrea. Saludos a todos y todas. Gracias por la invitación
a participar en este equipo, y además a todos los que se van sumando y todas para adentrarse en esto que vamos a presentar hoy. Para mí es un gusto presentar a las intervenciones de Roxana Esposaro y Sabina Tovares, quienes son directoras de Infoterritorial. Así que en primer lugar, Roxana Esposaro es fotoperiodista, directora de Infoterritorial desde principios de 2018. Cuando decide radicarse en el sur, realiza coberturas sobre cuestiones referidas a los pueblos mapuche tehuelche, colabora con Revista Cítrica y Luan, Colectiva de Acción Fotográfica, entre otros. ¿Se cortó? Se silenció a Sandra. Se silenció, doy por entendido que... Ahí estoy, perdón, no sé cómo se silenció. ¿Se escuchó todo o no? Sí, sí, perfecto. La tecnología es traicionera. Sí. Adelante entonces, Roxana Esposaro, por favor, gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Y primero quería agradecer a Sandra Ceballos y a Darío Aranda por darnos esta super mano en este lanzamiento de Infoterritorial. Agradecer a los medios que, como bien nombraba Andrea, ya hace rato construyen este periodismo independiente, contrahegemónico, con los que estas últimas semanas realizamos coberturas colaborativas. Espero que siga siendo así porque también es un placer construir desde ese lado. Infoterritorial, somos un medio dedicado exclusivamente a informar sobre pueblos indígenas y conflictos territoriales. Nació porque si bien ya cada una venía trabajando desde su lugar con cuestiones sobre los pueblos indígenas, notamos que los discursos de odio que siempre estuvieron presentes en los medios hegemónicos estaban dando una nueva escalada. El abordaje mediático días antes a la represión en los Tlaxcaltecutli, donde muchos medios fueron construyendo un relato que validaba una posible represión que finalmente sucedió y culminó con la detención de las presas políticas mapuches, la resolución negacionista de la legislatura de Mendoza, que niega la existencia del pueblo mapuche en lo que hoy es esa provincia, y a la par estaban los profesores de la universidad denunciando la censura porque no se les permitía publicar los argumentos que rebaten estas expresiones. Ejemplos como los que suceden acá en el sur todos los años, que tenemos incendios forestales y que siempre está la comunidad o el integrante o la persona mapuche de turno mencionada en todos los medios locales como responsable de estos hechos, que nunca se pueden comprobar, que nunca tienen pruebas, pero que quedan estigmatizados y reconocidos dentro de los pueblos. Entonces pensábamos que teníamos que redoblar nuestro trabajo de prensa y construir un portal con comunicadores y comunicadoras desde los territorios para poder informar con una perspectiva de derechos. Lo que intentamos es dar una disputa en la conciencia, generando contenidos que inviten a reconocer, cuestionar y desarmar estos discursos estigmatizantes y discriminatorios que abundan en los grandes medios. Relacionamos la repetición de esta fake news y falacia con la construcción de un enemigo interno, y así generar el consenso social para criminalizar a quienes practiquen la defensa de sus derechos o la resistencia ante los avances capitalistas y extractivistas sobre sus territorios. Términos como pseudo mapuche, usurpaciones, dejan en evidencia no solo el nivel de racismo, sino que además también la ignorancia sobre la amplia legislación nacional y supranacional que no solo reconoce los derechos de los pueblos indígenas, también los deberes que el Estado debería cumplir con ellos y que generalmente no lo hace. Observamos en los medios una estigmatización de
del indígena según su accionar frente a esos derechos. Quien los ejerce es presentado como el indígena, el indio peligroso, el terrorista, y en cambio se nos presenta al indígena bueno como un ser vulnerable, sumiso, victimizado, se lo folcloriza. Y creo que son dos cabos de todo un hilo racista, y en el medio se encuentra una invisibilización de gran parte de las temáticas y situaciones que viven los pueblos originarios. Una de las fake news más repetidas es la negación de la existencia, volviendo un poco a lo de Mendoza, que no son argentinos, que vinieron de Chile, que el quechua es boliviano y el guaraní paraguayo, y se niega que son pueblos originarios que habitan todo el territorio desde antes de la constitución de los estados. Reconocer esto implica reconocer que existieron genocidios, que aún existe el despojo, las violaciones a los derechos humanos, que corresponde una reparación, una restitución de los territorios, entre otras cosas. Otra cosa que vemos en los medios es esta situación de poner en duda la propia identidad y imponen estereotipos. El indígena tiene que tener piel oscura, vivir en la ruralidad, llevar un apellido indígena, hablar su lengua. Falta que nos digan que tiene que usar taparrabos y pluma, y si no, no lo es. Entonces ahí es donde desde los medios se construye una idea de raza pura, y se menciona peyorativamente la palabra autopercibido, maputrucho, autoidentificado, pero lo que no se dice es que la autoidentificación es un derecho y es un proceso de descubrimiento, incluso muchas veces doloroso, de generaciones que fueron y que son atravesadas por el colonialismo, por el patriarcado, por los propios dinamismos de la cultura, porque yo me pregunto, ¿en qué medio alguna vez escuchamos a un periodista pedirle a algún pueblo occidental que viva como hace 500 años? A nadie se le ocurriría, pero a los pueblos indígenas, sí. Y si no lo son, como ellos quieren, se los niega. Sin embargo, como contradicción a eso, todos los conflictos los plantean como indígenas, ¿no? Como si fuera el problema el mismo pueblo o la misma comunidad o quien sea, ¿no? Pero no se identifica mediáticamente que en el conflicto mínimo hay dos partes, y que generalmente están involucrados el Estado, con sus organismos, entes, o privados, criollos, o empresas que tienen intereses sobre los territorios. Por eso también es importante mencionar que el conflicto no es mapuche, por ejemplo. El conflicto es del Estado, o de tal emprendimiento privado, o de tal privado, con estos pueblos, o con las comunidades que correspondan. Estas son solo algunas de las construcciones que intentamos desarmar, y ahí es donde nos parece necesaria la búsqueda de una red de corresponsales, porque sabemos que nosotros mismos tenemos sesgos que muchas veces los reproducimos inconscientemente, los llevamos encima y pueden repercutir en el momento de realizar coberturas, y eso después se refleja en lo que publicamos. Por eso nos parece necesario construir y establecer reglas claras para el tratamiento de las noticias y para el tratamiento a la hora de encararlas, porque los que hacemos coberturas desde los territorios, sabemos que hay algo que es importante y que necesitamos trabajar, es no hacer coberturas desde los paternalismos o las idealizaciones. No somos la voz de nadie, el mundo indígena es súper heterogéneo, cada pueblo o nación es diferente, tienen sus propias comunidades que también son diferentes entre ellas, existen organizaciones indígenas, gente indígena que habita las ciudades, y eso no los hace ni más ni menos, lo siguen siendo, y por eso es necesario que reconozcamos, que visibilicemos el nombre de quienes
su representante, su autoridad, la comunidad, cómo se llama, a qué pueblo, nación pertenece, porque lo que no se nombra se invisibiliza, y lo que se invisibiliza se niega, y eso también es parte del racismo. Y ser cuidadosos al momento de acudir al territorio, o cuando vamos a una marcha, o una actividad, o lo que sea, un juicio, porque es necesario consensuar la visita, pedir permiso, respetar que no todo es fotografiable, no todo es para ser grabado, ser muy cuidadosos, porque hay situaciones en las que nos piden que no lo hagamos, por ejemplo, en algunas ceremonias, y ha pasado que entre nosotros sabemos qué medios cuidan, tienen ese cuidado de no hacerlo, y después aparecen fotos en medios hegemónicos estigmatizándolos. Creo que tenemos que empezar a aplicar esto de la consulta libre, previa e informada, también nosotros desde el periodismo y cuando estamos ahí. Bueno, parte de esto también es reconocer que las organizaciones indígenas, las comunidades y sobre todo los medios de comunicación indígena son nuestras fuentes de información. Y tenemos que investigar y cómo son los hechos, cómo se dieron históricamente, porque generalmente se presenta como delito algo que en realidad esconde una larga historia de despojos. Y esto sucede cuando la única fuente a la que se le consulta es a la que tiene intereses sobre esos territorios, o sobre esas personas, o sobre esas comunidades. Entonces, tenemos que reconocer como fuentes de información a los pueblos, las comunidades, a sus organizaciones y a sus medios. Este es un proyecto colectivo, queremos sumar más colaboradores a esta construcción y colaboradoras, y aunque todo es muy reciente y autogestivo, nuestra meta es poder aportar herramientas, acompañamiento y reconocimiento a quienes lo hagan. Acá en el sur en particular, no puedo dejar de nombrar a Nicolás Palacios, a Denali de Graaf, Pablo Quintana, que aportan un montón, y en el norte a Carolina Eritier, que también con lo de Jujuy estuvo ahí. Hay un montón para seguir puliendo y trabajando y armando, y seguramente, bueno, le falta un montón a esto, pero acá vamos. Muchas gracias, Roxana Esposaro, compartiendo con nosotros, y cuántos conceptos en tan poco tiempo importantes que sentimos como que compartimos, ¿no? Y sobre todo el tema del racismo, ¿no? Cómo subyace en todas esas actitudes, posturas, cómo a través de ciertas eufemismos o maneras de hablar de los pueblos indígenas, en realidad se está yendo por el interés y la codicia de sus territorios y de sus recursos naturales, y en realidad están defendiendo esos beneficios económicos cuando postulan comentarios racistas, ¿no? Así que bueno, gracias. Es la directora de Infoterritorial, y también le damos la palabra a Sabina Tovares, licenciada en Comunicación Social, periodista, locutora, especialista en comunicación no verbal, codirige Infoterritorial junto a Roxana. Adelante, Sabina. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, soy Sabi. Siempre me interesó la comunicación, casi de forma obsesiva, les diría. Así que entendí a temprana edad que comunicar es algo que relaciona todos los aspectos humanos, ¿no? Desde lo interno, o sea, desde lo psicológico, de cómo me hablo, incluso hasta lo comunitario. Cada vínculo tiene una forma de comunicación. Somos eso que nos dicen que somos. Imaginemos que desde la infancia nos nombran, nos ponen una palabra que eso nos identifica, y desde ahí nos vamos armando. Y en la sociedad pasa lo mismo. Yo soy cordobesa, por ejemplo. Eso es una definición en sí misma. Al menos acá en Buenos Aires significa un montón de cosas. Y en esta era, en la era de la comunicación,
donde se maximiza este poder de comunicar, porque pensemos que podemos grabar un mensaje, inmediatamente llegamos a millones de personas en segundos, traspasamos fronteras, idiomas, todo se puede traducir rápidamente. Nuestros mensajes es tan fácil que lleguen hoy, que en general no somos conscientes, no nos damos cuenta de la responsabilidad que implica los discursos que repetimos. No solemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre eso que existe, aunque no esté nombrado en los medios masivos o en las redes sociales. Nos olvidamos de que incluso hay personas que ni siquiera están conectadas. Y con estas ideas en mente me fui formando, como bien contó Sandra, como locutora, y no me alcanzó, y estudié periodismo, y después hice la licenciatura en comunicación, cursé un doctorado y seguí con muchos cursos de especialización, y nunca alcanza, pero sí sirve para tener una nueva mirada, ¿no? Un nuevo lente que me permite mirar en detalle, con lupa, qué es lo que se dice, cómo, y diría que cuán poco inocente es la elección de las palabras para comunicar algo, ya sea explícito y consciente o sutil e inconsciente, pero estamos diciendo eso que creemos, eso que ya nos quedó instalado por los discursos que repetimos. Y como ya habrán adivinado algunos, en mi recorrido, que me llevó por muchos lugares, dije, en este mundo, y en mi caso diría que es todo lo contrario. Me descubrí ignorante, incluso, hasta diría que me dio un poco de vergüenza, cuando un día me encontré charlando con Ignacio, mapuche, y él me explicaba en esto de hablar de las palabras, que la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos, pero no la existencia. Y eso hace que los invisibilizan. Una palabra, ¿no? Se reconoce la preexistencia y la existencia hubiese cambiado un montón de cosas. O charlando con Tomás Colla, me noticio, siendo grande, ¿no? Por eso digo un poco de vergüenza, de que en la nación argentina convivimos con más de 40 naciones preexistentes, que ya están y convivimos, y yo no lo sabía. Y esto me hizo pensar en que los discursos de inclusión, de diversidad, son inaplicables si ni siquiera sé, y si alguien se identifica conmigo podemos decir, si ni siquiera sabemos cómo está conformado nuestro país. Hablamos de una bandera, de nacionalismo, y no estamos representando a todos los habitantes del suelo argentino, de esta tierra. Esta ignorancia fue en realidad lo que me generó el impulso de sumarme a este proyecto. Poder compartir, poder informar a otros que como yo veían esa realidad parcializada que resulta en un mundo tan chiquito. Y me hace pensar que es difícil que, no sé, que votemos a conciencia, que charlemos cuestiones sociales, que pongamos en debate cuando no tenemos la información correcta, cuando no tenemos el conocimiento y la madurez de ese conocimiento. Y que también seamos coherentes con las ideologías que promulgamos, porque no nos podemos poner a hablar de respeto, libertad, diversidad, inclusión, si hay grupos de personas que están segregados e imposibilitados de vivir con su propia forma de entender la vida. Y eso es lo que hacemos muchas veces con el mundo indígena. En esta situación de ignorancia en la que me encontré, también pensé en las soluciones fáciles, ¿no? Porque muy cosmovisión de mundo capitalista, podría decir. Digo, bueno, son 40 naciones, se juntan, dialogan y podemos resolver un montón de cosas. O sea, organizar 40 caciques con un par de mandatarios del Estado debe ser simple, no sé por qué no lo hacen. Y en realidad ahí entiendo y aprendo, que cada nación tiene su comunidad. Y en cada una de ellas, en cada comunidad, que son muchas, si bien comparten cosmovisión, hay distintas cosmovivencias. O sea, se relacionan de diferentes formas con su territorio. No es igual una comunidad
que está en la puna, que la que está en el bosque, o en la montaña, o en un valle, o la que tiene río, o la que no tiene. Cada lugar, con sus diferentes recursos, con su biodiversidad, cada comunidad tiene diferentes actividades productivas, culturales, porque cuando cambia el paisaje, cambia la relación con algo que define la característica de esa comunidad. Y ese algo que define es el territorio. Y por eso nos ocupamos de informar sobre conflictos territoriales. No es un espacio de propiedad privada, una tierra y punto. Se trata de cuidar la vida, es un concepto mucho más amplio. Y así como dijo Roxana, Infoterritorial nace en un contexto donde la criminalización, la desinformación, la invisibilización, todo esto junto respecto a los temas indígenas y los conflictos están en auge, y no porque sea algo nuevo, sino porque es algo que va creciendo. Entonces, si permitimos que siga creciendo, cada vez la situación es peor. Entonces, es relevante poder dar cobertura desde los territorios, informar cuál es el contexto en el que suceden esos titulares que aparecen en los medios hegemónicos que solo bajan una línea, pero una línea atravesada por intereses económicos, con esa elección de palabras que no es casual. Esto nos sirve para entender y permitir, darle una nueva mirada y permitir que la gente, nuestros hermanos indígenas, se desarrollen con el respeto que nosotros decimos que tenemos. En Infoterritorial, como bien dijeron, y lo voy a recalcar porque me parece importante, no somos la voz de los indígenas. Somos un medio alternativo, colectivo, que brinda información sobre estos temas. Pero mucha gente en su amorosidad, e imagino que en su desconocimiento, como mi declaración de ignorancia, por ayudarnos a difundir, a enviar los mensajes, a mandar nuestras notas, ponían textos como la voz de los indígenas, y esto es algo que también hay que entender. Los indígenas tienen sus propias voces, y nosotros no tenemos intención de apropiarnos de eso. Así que en Infoterritorial van a encontrar coberturas sobre información de pueblos indígenas y conflictos territoriales. Ese es uno de los desafíos que tenemos. Llegar al público que no sabe estos temas, que no está en contexto, que no está en los territorios, con estos temas y darle una mirada sin sesgos por intereses económicos o particulares. Queremos que los medios hegemónicos abran el debate, que habiliten espacios para una información menos parcializada. Todos sabemos que si revisamos el mapa de los medios, los accionistas, los dueños de los grandes medios, que son pocos, también son dueños de grandes corporaciones, que mueven la economía mundial. O sea, no quiero entrar en ese terreno, pero bueno, más o menos sabemos, si buscamos mapas de medios, cómo están dirigidos. Entonces, esto, más la situación actual de los indígenas, nos hace entender que hay una necesidad y una urgencia de tener medios alternativos, independientes, para que estemos realmente informados, porque si no solo vamos a ver esa parte que los pocos dueños de los medios quieren que veamos, y nada más. Y nuestra reflexión va a estar así de sesgada. Me estoy repitiendo un poco, pero me parece importante, porque imagino que hay muchas personas que, como yo, en algún momento estaban muy alejadas y no entendían el contexto y no sabían cuánto más hay, que puedan acercarse a este tipo de información. Cada vez que lo ponemos en práctica nos resulta muy bueno. Por eso los invito a ser parte de la construcción de un discurso más íntegro, que honre eso que decimos. Si alguno de ustedes habla de respeto, de inclusión, de diversidad, de autonomía, de libertad, esas palabras tan importantes, honrémoslas con un discurso nuevo. Que la autodeterminación de los pueblos sea sin censura, que no haya que salir a luchar para eso, que sea sin hostigamiento. O sea, es un derecho que pueden optar en paz. Escuchar otra forma de entender la vida no nos tiene que dar miedo. Aprender de los detalles de una cosmovisión distinta, a mí por lo menos me enriqueció muchísimo, de forma intelectual, emocional, social. Por eso los invito a interesarse, aprender, difundir
para que otros que están lejos a esta información puedan ampliar su mundo y acercarse. Desde Infoterritorial queremos informar, pero también impulsar la comprensión y la empatía hacia los pueblos, desde una comunicación respetuosa. Queremos crearla en comunidad. Queremos o tenemos la intención de ser otro puente más de los que hay, que una, que conecte vidas, culturas, seres. Eso somos. Así que ojalá se sumen a esta valiosa iniciativa y podamos aprender juntos a recorrer este camino, que es un colectivo. Así que pueden contactarse con nosotras para formar una red, para armar comunidad de colaboradores que quieren aprender, como yo, o gente que está en el territorio y quiere contar qué es lo que sucede ahí. Este es un lugar donde pueden contar cosas. O gente que quiere apoyar el proyecto y quieren ser parte de este colectivo de Infoterritorial. Y no quiero hacer un Oscar de esto, pero la verdad que hay un montón de gente a la que tenemos que agradecer, que ya están colaborando con nosotros y que creyeron en esto desde el primer segundo cuando estaban haciendo. Así que gracias a los que ya se sumaron, a Tomás Pazzi, a la pluma maravillosa de Maxi Goldschmidt, a las fotos de Pablo Piovano que nos cedieron para Infoterritorial, a Sergio Alves también, otra pluma maravillosa, a Vanina Corral, a Flor Gómez y a Silvina Ramírez, que están permanentemente dándonos soporte, como dijo Rox, Nico Palacios, Pablo Quintana, Denali de Graf, Carolina Erigir, Susi Maresca, Carolina Aquino, Paula Alvarado Mamani, entre otros. Bueno, dije no le iba a volver un Oscar y me dijo que lo volví así. Gracias, y si me olvidé de alguien me voy a disculpar después personalmente. Muchas gracias, Sabina, muchas gracias por ese sentimiento, además, tan humanista, ¿no? Recordamos que estamos presentando en esta actividad de lanzamiento de Infoterritorial, el portal de noticias sobre pueblos indígenas y conflictos territoriales, llamado Racismo y Desinformación, campañas periodísticas contra los pueblos originarios. Y bueno, para mí es un gusto presentarla. Es abogada, doctora en Derecho, es una maestra de todos nosotros, especialista en derechos indígenas, docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo y otras universidades argentinas y latinoamericanas, es miembro de la ADI, la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena, del INESIP y del CEPAS. Adelante, Silvina Ramírez. Gracias, Sandra. Buenas tardes a todas y todos. Para mí, genuinamente, es una alegría formar parte de esta iniciativa, de este portal de noticias Infoterritorial, y también, digamos, participar hoy en este lanzamiento, que es como la presentación en sociedad, más allá de que hace ya un tiempo que está online y este portal de noticias, sobre todo porque quienes trabajamos en estos proyectos desde hace mucho tiempo sabemos del esfuerzo, de los recursos que hacen falta para impulsar este tipo de proyectos en un contexto que es por demás difícil. Y pensaba que compartir con ustedes en estos minutitos, que no sea un poco repetir, y que es inevitable hacerlo, lo que ya dijeron Roxana y Sabina. Y también, digamos, en fechas especiales. Ayer celebrábamos la Pachamama, por ejemplo, llegaba el tercer Malón de la Paz a Buenos Aires, con todo lo que ha significado en términos de represión, de criminalización, en contra de esta reforma constitucional e inconstitucional en Jujuy. También pensaba que estamos frente a otro aniversario de la muerte de Santiago Maldonado, a la concesión de la extradición de Facundo Jones Wala, en fin, tenemos hechos varios que siembran y que atraviesan todo el país con cuestiones que atañen y que afectan a los pueblos indígenas. Y me pareció que es importante que volvamos a pensar o a reflexionar sobre las desigualdades, porque creo que estamos o tenemos muy presentes las desigualdades estructurales, y digo esto en situaciones económicas de crisis, en donde
en nuestro país cada vez se vive en una sociedad más desigual. Y esto, digamos, es como una obviedad, ¿no? Las diferencias que cada vez se van, digamos, ensanchando. Pero también, digamos, no solo poner el foco en esas desigualdades estructurales tan presentes y que los pueblos indígenas también, digamos, sufren todos los días, la falta de acceso al territorio, la falta de acceso a la justicia, la falta de acceso a la salud, sino también pensar en las desigualdades productos del racismo y la discriminación. Y creo que tenemos que volver a sentar, digamos, esta idea de que en Argentina existe mucho racismo, y un racismo que se refleja y se traduce claramente en los medios. Desigualdades que también se dan en los medios por esta concentración que existe y por este desequilibrio permanente entre grandes medios que marcan una agenda y los medios alternativos que con esfuerzo están intentando también acercar temas muy relevantes y que sin embargo siguen siendo marginales. Otra vez vuelvo al ejemplo de Jujuy. El tercer malón de La Paz, digamos, no ocupa ni siquiera medio titular en estos grandes medios que se consumen. Y entonces la necesidad, ¿no? La imperiosa necesidad de generar otros espacios y poder tratar de equilibrar estas grandes desigualdades. Pero la pregunta del millón, creo, siempre lo es cómo hacerlo, cómo superar estas desigualdades. Bueno, por supuesto que en 10, 15 minutos no hay solo una respuesta, pero sí siempre pienso en función de definir acciones, pensar estrategias, y sobre todo en esta relación tan difícil, tan traumática del Estado con los pueblos indígenas. No quiere decir que la sociedad no sea racista, pero cuando el Estado se convierte en un Estado profundamente racista, un Estado en sus diferentes dimensiones, nacionales, más locales, en las diferentes instancias y lugares que se toman microdecisiones y que sin embargo, digamos, siguen perpetuando una relación que es profundamente excluyente. Entonces uno tiene que preguntarse cómo hacer para cambiar este estado de cosas, cómo hacer para superar estas enormes desigualdades existentes y este racismo que está anclado en la sociedad, pero que también está reflejado en muchas de las acciones que se toman a nivel del Estado. Y entonces, nosotros, soy abogada, entonces siempre pienso desde el campo jurídico. Nosotros hemos intentado a lo largo de los años diferentes estrategias. Hemos pensado que la judicialización de los conflictos era, digamos, una buena estrategia a la hora de eventualmente generar precedentes, ir, digamos, construyendo una jurisprudencia que pudiera proteger los derechos de los pueblos indígenas, que se mostrara como, digamos, aquellas decisiones que se toman y que pueden al final del día marcar la diferencia. Esto fue, digamos, uno de los caminos que en algún momento, y seguimos, digamos, como impulsando, tomamos. También intentamos, y esto se hizo mucho desde la ADI, jerarquizar los derechos indígenas, sobre todo en los ámbitos universitarios, esto de que los derechos indígenas en el campo jurídico dejen de ser la cenicienta y que puedan, digamos, competir en igualdad de condiciones con otras ramas del derecho. Seguimos haciéndolo. Seguimos pensando que las publicaciones, la difusión, construcción de material es importante también para sentar mojones y señalar, digamos, algunos de los caminos que se pueden, digamos, seguir en relación a la protección de los derechos indígenas. Y luego está el tema, el gran tema que hoy nos convoca, que es el de la difusión, la comunicación y dar la disputa mediática finalmente. Me parece que, bueno, ya lo dijeron Roxana y Sabina, es muy relevante pensar, digamos, cómo aprovechar estos espacios y cómo diseñar estrategias comunicacionales que finalmente redunden
en beneficio, en este caso, de los pueblos indígenas. Me parece que es muy relevante desde ocupar espacios públicos, diversificar las voces, esto de que parece, digamos, un lugar común, pero no lo es cuando uno escucha siempre las mismas voces, posicionar los temas en las agendas públicas. Se habló mucho de invisibilización y muchas veces, digamos, estos temas directamente no existen, y si no existen, en realidad no marcan agenda, digamos, no impactan y no provocan un cambio de rumbo, un cambio de decisión política. Y también, digamos, creo que esto de la comunicación y de un nuevo portal de noticias, ya digamos, como aunado a todos los que ya existen, sirve para potenciar las acciones que pueden desplegarse desde otros campos, porque es ponerlas sobre la mesa. Entonces, a mí me parece que todo esto apunta hacia algo que no es menor y que son grandes temas que están no solamente en permanente discusión, sino que deberían estar mucho más presentes, sobre todo teniendo en cuenta que es año electoral y que también, digamos, se encuentran ausentes, grandes agujeros negros en las campañas, digamos, de los candidatos, y que tienen que ver también con transformar y, en el caso que nos ocupa, cómo garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Y a mí me parece que tenemos que otra vez resignificar o repensar qué significa transformar. Y me parece que uno tiene que empezar con poquitas cosas. Yo siempre creo en las cosas micros, no tanto en lo macro, que, digamos, no sé si se puede cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar pequeñas cuestiones. En primer lugar, transformar el estado actual del debate. En segundo lugar, intentar transformar prácticas, este conocimiento que mencionaba Sabina, que ella no tenía y que de repente uno puede instalarlos para decir, miren, este es el estado de cosas, hay 40 naciones en la Argentina y esto no significa ningún tipo de fragmentación del Estado, sino que significa enriquecimiento del Estado, de la sociedad. Significa también transformar instituciones, en fin, uno podría pensar un abanico enorme de cuestiones que están pendientes de transformarse y que uno puede con un pequeño aporte, digamos, incidir en, digamos, el cambio de rumbo. Entonces, a mí me parece que lo que pretende o lo que pretendemos quienes discutimos y pergeñamos, digamos, la creación de Infoterritorial es poder dar también la disputa en los medios, dar la disputa en serio, no quedarnos en los márgenes, sino que tratar de empezar a hacernos escuchar en las grandes ligas, porque finalmente se trata de sensibilizar, de, digamos, también transmitir un mensaje que tiene que ver con decir, existen pueblos indígenas y tienen derechos, y también significa amplificar este debate y poder, digamos, abrir las puertas a voces indígenas, no indígenas, pero que podamos discutir cómo construir un Estado que tiene que ser muy otro para que pueda convivir y respetar en serio los derechos de los pueblos indígenas. De lo que se trata finalmente es desde, digamos, un espacio de comunicación, desde un portal de noticias, poder acompañar la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. Es ambicioso, pero no es ni más ni menos que esta formulación que dice tanto y que es también difícil de alcanzar, como que siempre es un horizonte. Bueno, otra vez, muchas gracias y le cedo la palabra a Sandra para que siga circulando la palabra. Muchas gracias, Silvina. Pensaba yo y compartir con ustedes que hace 2 años aproximadamente reflexionábamos cuando estuvimos redactando un código de ética de los trabajadores de la TV pública, ¿no?, acerca de conceptos que tienen que ver con la difusión acerca de pueblos indígenas, y ha sido también muy enriquecedor, mucho de ello se ha dicho al presente, ¿no?, como esta comunicación con enfoque intercultural,
cómo trabajamos para eliminar la discriminación, el racismo, cómo les damos las voces a los verdaderos protagonistas, ¿no? Ellos tienen su voz propia, y también ese respeto por su libre determinación, y el ejercicio de su comunicación propia también, ¿no? Por eso es tan importante que haya comunicadores indígenas aportando en este espacio, la difusión y la cobertura de las luchas históricas y presentes de los pueblos indígenas, ¿no? Hoy por hoy está ploteado en diversos lugares de la TV pública esa frase, esos artículos en el cual Silvina también colaboró, participó, y me parece muy importante el valor del rol de los aliados, porque todo lo logrado hasta ahora para el movimiento indígena o desde el movimiento indígena ha sido posible junto a todos ustedes, ¿no? Cada uno desde su lugar, cada una desde su lugar, que no es indígena, pero que tiene también la mejor intención de trabajar en esta difusión. Lo hemos visto en Naciones Unidas, han habido algunos seres especiales, ¿no? Iluminados, que le dieron la mano, ¿no? Para que pudieran participar y tomar la voz históricamente, porque ya pasaron varios años, de comienzo de la década del 80. Así que importante este espacio. Y hablando de aliados y de personas que conocen de comunicación, quiero presentarles, querido colega, es periodista, integrante de la cooperativa Agencia de Noticias Tierra Viva, trabajador del diario Página 12, colaborador de FM La Tribu, escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Así que un gusto saludarle. Darío Aranda, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, a las compañeras, los compañeros. Tengo como 3 problemas, que empiezo así, como rompiendo el hielo, con problemas empiezo. Uno, que me desviaron el tránsito ayer y están pasando los bondi acá por la puerta de casa, así que si no escuchan me avisan. Segundo, que un vecino trajo un perrito nuevo y está bastante intenso, así que si escuchan ladrido no es que yo tenga un perro maltratado, sino que es el vecino. Y el tercero es que el segundo día que no duermo la siesta, lo cual también es un problema. Ayer fue culpa del Malón de La Paz, y hoy fue culpa de otras cosas. Pero bueno, acá estamos, y sobre todo celebrando el nacimiento de un nuevo medio, un medio compañero, Infoterritorial. Entonces me parece que es un día de eso, de buena noticia, digo, y brindar, si estuviéramos en persona, que creo que hay que hacer algo en persona, Silvina, compañeras, para brindar en persona, estaríamos diciendo, bueno, un largo camino, larga vida para Infoterritorial. Así que por un lado, muchas gracias por la invitación para celebrar esto. Yo soy periodista y me hablas de periodismo, voy a hacerlo corto para no ser muy aburrido, y tengo un medio comercial hegemónico como Página 12, hace 20 años, este año se cumple 20 años de que trabajo en Página 12, y también siempre en medios comunitarios, populares, alternativos. Entonces traté de hacer un breve repaso voy a hablar de los grandes medios de comunicación porque creo que son parte del problema, aunque ya todos sabemos también lo que son. Entonces solamente quería decir 3 cosas de los grandes medios. Uno es que los grandes medios de comunicación ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan. Me parece que eso es básico, como en las clases, en las charlas de periodismo siempre hablamos de eso. Y un ejemplo de eso es, busquemos en Página 12 una nota crítica a las megarepresas en Santa Cruz, o a Barrick Gold en San Juan, o a lo que es el feudo de Schilden-Fram, y no la vamos a encontrar. Busquemos en Clarín una nota crítica al glifosato, a este herbicida, pilar del modelo agropecuario, no la vamos a encontrar. Busquemos en Infobae una nota crítica a Barrick Gold, que está comprando espacio hace más de 6 años, y tampoco la vamos a encontrar. Entonces eso me parece que es como una referencia de que cuando leemos, yo leo todos los días, ojeo los medios hegemónicos. En medio hegemónico incluyo, obviamente, a Página, a Telam, a Radio Nacional, digamos, y a los medios, obviamente, del Grupo Clarín, entre otros. Eso por un lado. Y ahí, obviamente, una distinción. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los trabajadores de esos medios. No todos los que trabajamos en Página 12 somos kirchneristas, ni todos los que trabajan en Clarín obedecen a Mañeto, digamos, ¿no? Creo que es muy simple, pero bueno, por la duda de decirlo, porque a veces en algunas discusiones pareciera eso, que uno tiene un jefe que le dice que escribir y uno obedece. Obviamente que dista mucho de eso. Entonces,
no gastaría mucho más energía ni tiempo en hablar de los grandes medios, que podemos, y hacemos un ida y vuelta, si hay alguna duda, alguna pregunta o algo. Hoy, Página 12 hoy hizo una tapa sobre el Malón de la Paz, escrito por la compañera súper respetada, una referente, Laura Vales, una compañera de total confianza. Ahora, si esta marcha hubiera sido contra el gobierno de Gilden Fram, estoy seguro que no lo hubieran, o contra el gobierno de Santa Cruz, estoy seguro que no lo hubieran dado en tapa y quizá ni siquiera publicado, digamos. Pero bueno, son los bueyes con lo que haramos. Dejando eso de lado, digo, sí quería remarcar algo, enfocando en los medios comunitarios, popular, alternativos, donde también hay un debate, se suele debatir en el nicho periodístico cómo se llaman. Algunos compañeros bien dicen, no somos alternativos, nosotros somos el periodismo, y me parece súper válido también esa discusión, pero bueno, en general se dice, nosotros nos llamamos En Tierra Viva, este medio que construimos hace 3 años, con organizaciones campesinas y cooperativas. Nosotros decimos que somos un medio de la autogestión, un medio autogestivo cooperativo, pero no nos molesta que no digan ni comunitarios, ni populares, ni alternativos. Y ahí las características que tenemos, o que nosotros nos guían muchas veces, intercambiaba con Silvina hoy, me decía, bueno, contá un poco de Tierra Viva, o qué nos guía, digamos, en nuestro laburo, en nuestro trabajo, que no quiere decir que sea la fórmula, ni que sea lo mejor, digo, sino debatimos permanentemente para dónde vamos, qué hacemos. Pero bueno, una característica que tiene Tierra Viva, y también lo tenemos individualmente cada uno de los que integramos, es que estamos en los territorios, intentamos estar en los territorios. Y me encantó en estos 40 minutos que fuimos hablando que las compañeras de Infoterritorial todo el tiempo hablan del territorio, y sé que lo sienten de esa manera y que lo viven de esa manera. El periodismo, el fotoperiodismo, obviamente mucho más, no existe si no está en los territorios, o tiene al menos una mirada muy sesgada. No todas las notas, obviamente, las podemos hacer yendo, muchas veces razonamos por teléfono, pero intentamos conocer a esos compañeros, esas compañeras, esas realidades que vamos contando. Entonces eso, por un lado, en los grandes medios de comunicación sucede mucho que hay un periodismo de escritorio hace mucho tiempo, ¿no? Que se cuenta la realidad de Vaca Muerta desde una oficina en la Ciudad de Buenos Aires. O se cuenta lo que pasa en Andalgalá, en Catamarca, desde también una redacción con aire acondicionado y calefacción. No, bueno, el periodismo es intentar ir a los lugares donde están sucediendo las cosas. Lo segundo, y que por ahí es, no sé, digo, me debatía si ponerlo o no ponerlo, pero para mí es fundamental, los que hacemos los medios también autogestivos, comunitarios, cooperativos, somos trabajadores. O sea, no vivimos del aire. O sea, a mí muchas veces me han dado palmadita en la espalda, que bueno el laburo que hacen, pero creen que uno vive, no sé, que nos está pagando Monsanto, Bayer o Syngenta, nos da plata por abajo y vivimos, no. Entonces la autogestión es hermosa, pero hay que apoyar la autogestión. Entonces nos consideramos trabajadores. Tenemos nuestra cuota de militancia. Esto lo hago muy breve, digo, me ha pasado muchas veces, o varias veces, que me llama algún compañero de algún lugar, de algún medio, o de alguna organización y me pide una nota, algunas veces de ONGs me piden notas, yo, bueno, bárbaro, sí, hago la nota. Y como que no te dicen si te van a pagar o no, digamos. Y no es que uno es un mercantilista, sino que uno tiene que parar la olla. Entonces yo siempre utilizo un ejemplo de uno de mis mejores amigos, que es plomero, y es militante de un partido, y a nadie se le ocurre llamar a mi amigo plomero y que haga un trabajo de plomería en una casa y no pagarle. Entonces yo trato de graficarlo de esa manera, somos trabajadores, digamos, es tiempo, es vida. Y en ese sentido me permite un poquito más, y a veces en ámbitos militantes, compañeros, yo lo suelo plantear. ¿Cuántos de los 30, 40 que estamos acá apoyamos medios comunitarios populares alternativos? Capaz que estamos suscriptos a Página 12, o a Clarín, o a Infobae, o a quien sea, o compramos libros, buenísimo, compramos libros, y cuántos de los que estamos acá nos suscribimos a Revista Cítrica, digamos, que se pueden suscribir de 500 pesos. ¿Qué compramos de 500 pesos? Digamos? Ni una cerveza. Digo cerveza porque está haciendo calorcito y acá está ideal para eso, pero bueno, es otro tema. Entonces, llamo también, así como hay una gran definición de los compañeros y compañeras que luchan por la soberanía alimentaria, diciendo que qué comemos es una decisión política, cómo nos informamos también es una decisión política, y cómo sostenemos a esos medios también es una decisión política. Entonces, yo entre comprar un libro en una editorial, en una cadena editorial, o comprarlo en la librería Sudestada, lo compro en Sudestada, porque son compañeros y compañeras que viven de eso de la autogestión. Una vez le decía a un compañero de Paraná, dijo, no te suscribas a tal medio, no voy a decir, ¿cuál? No te suscribas, no pagues a tal medio, no vaya a la quiebra a tal medio, suscribite con esa plata a Sudestada, a Cítrica, a Anred, bueno, entonces los llamo, los convoco, yo no sé si Infoterritorial hoy tiene o no, tendrá, pero que se suscriban a Infoterritorial, que apoyen, que acompañen con algún débito, con algún mercado pago a los medios autogestivos populares y alternativos. Eso por otro lado.
Y dentro del periodismo, de lo que hablábamos las compañeras, yo ahí también planteo algo que a veces los medios comunitarios, populares, terminamos replicando cosas de los medios hegemónicos. ¿Qué voces privilegiamos? Hoy discutíamos la interna de Tierra Viva, el calor que está haciendo, la crisis climática. ¿Por qué siempre hablan de la crisis climática los científicos? No digo que no pueden hablar los científicos, claro que pueden hablar. Ahora, los primeros ambientalistas, vamos a llamar de una manera, los que más cuidan el ambiente, los que más cuidan los territorios son los pueblos indígenas. ¿Por qué no llamamos a los indígenas, que sí los llamamos, digamos, pero en general no se los suele llamar, para hablar del territorio del cuidado? Hoy me venía una imagen, le estaba escribiendo a Remo Bénica, un campesino histórico de las ligas agrarias en el norte de Santa Fe, que hace cosa de 15 años en su campo me decía, esto nunca me ha pasado, que las mandarinas se están quemando con el sol, me decía. Esto es cambio climático. Nada, ese conocimiento, esa sabiduría, digamos, no necesitó un paper de Naciones Unidas para que le diga que nos estábamos calcinando. Entonces me parecen esos, ¿qué voces privilegiamos? Y muchas veces nos chocamos con algo, creo que ahí lo había visto Mario Quintero también, que estaba conectado, que convocar a compañeros y a compañeras que escriban de los territorios. Y muchas veces es más difícil, obviamente. Algunas veces no. El otro día publicamos una nota de Mauro Millán, que muchos de ustedes acá seguramente lo conocen, y el compañero Mauro Millán, allá que le escribe, no estaba en posibilidad de escribir, digo, bueno, mandame audios largos, lo que vos consideres, por WhatsApp, nosotros desgrabamos, armamos la columna y vos la última leída. Y así fue que sacamos una columna dando cuenta de lo que es obviamente la situación del Monumento a Roca ahí en el Centro Cívico de Bariloche. Digo, esas cosas las podemos hacer, las debemos hacer de los medios comunitarios populares alternativos. Y no por eso no puede hablar un académico, una académica sobre el Monumento a Roca. Claro que sí, pero esforcémonos para que, como bien decía la compañera, nosotros no somos la voz de nadie, pero sí intentamos que se escuchen más las voces que a nosotros nos interesan. Eso me parece que es fundamental. Otro punto relacionado, tener agenda propia. Parece que los medios comunitarios tenemos que tener agenda propia. ¿Qué significa esto? No seguir la agenda que nos ponen los medios hegemónicos. Muchas veces sí hay que publicar ciertas cosas, pero hay otras que los medios hegemónicos no van a abordar nunca. El hambre de Argentina. El hambre y la desnutrición y la malnutrición en Argentina. No es un tema de agenda. En Argentina 6 de cada 10 pibes pobres y no hay hambre. Claro que hay hambre. Yo vivo en el conurbano bonaerense. Digo, claro que hay hambre. Hay gente revolviendo la basura todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar del hambre? Entonces, y una vez me decía un compañero, bueno, pero la nota de hambre no la lee nadie, son muy malas noticias. Y bueno, no me importa, de esto tenemos que hablar, justamente, porque no habla nadie, hablemos de esto. Pero me parece que eso también, agenda propia de los medios comunitarios, populares, alternativos. Otra cuestión, apuntar a las causas, ¿no? A las causas de los problemas. ¿Por qué hace calor? Hace calor porque el clima está loco, no, sino porque hay causas y hay responsables. Digo, no somos todos responsables, como se dice, bueno, somos todos responsables de la crisis climática. No, una cosa es Ingenta y otra cosa somos nosotros, digamos, ¿no? Una cosa es Alto Paraná, Arauco, y otra cosa son los guaraníes de Misiones. Está claro que no somos todos responsables. Hay distintos niveles de responsabilidad. Y en el mismo sentido los países, distintos niveles de responsabilidad. Claramente los del grupo del G8 son mucho más responsables del G20 que los otros países que no están allí. Entonces me parece que ahí también nosotros como medios, como periodistas, como laburantes, tenemos que reflexionar, apuntar a las causas y a los responsables de los problemas. Hoy discutía con un colega de un medio, una radio muy escuchada de Buenos Aires, que estaba, qué calor que hace, vamos a morirnos todos. Digo, bueno, apuntar a las causas, y después, al mismo tiempo que decís esto, después celebrás con bombos y platillos la explotación del litio. O celebrás el gasoducto Néstor Kirchner, digo, para que está explotando Vaca Muerta y querés cada vez más pelear en Vaca Muerta. Digo, decidiste de qué lado estás. Y en ese sentido yo creo que no hay grises. Ya después de 30 años de extractivismo a rajatabla en Argentina, no hay grises, ya no tenemos que probar lo que produce. En ese también. Ayer en la marcha del Malón de la Paz también, todo el tiempo hablamos de extractivismo. Y hoy cuando uno lee los medios, algunos medios comerciales, hablan de lo pintoresco, de cómo se visten los indígenas, etcétera, etcétera, de cómo cantan, y no hablan de las causas. No queremos litio. No, esto es una falsa transición energética. Bueno, eso me apasiona. Otro, mirada crítica. Me parece que también lo que nos tiene que diferenciar a los medios comunitarios, populares, alternativos, es la mirada crítica. Sobre todo la mirada crítica al poder económico, al poder político, al poder judicial. Pero ahí me permito como también plantear algo. En una etapa, no muy pasada, en la última etapa del kirchnerismo, he visto, he escuchado, he compartido con medios comunitarios populares alternativos que se llamaban a silencio al gobierno de entonces, de Cristina Fernández, para no hacerle el juego a la derecha. Yo creo que en ese sentido, flaco favor le hacemos a cualquier gobierno que querramos apoyar a no criticar. Si algo tenemos que hacer los periodistas es criticar.
Obviamente uno elige cómo criticar y demás, pero un medio comunitario popular alternativo no puede silenciar una represión, no puede silenciar un hecho de injusticia, digamos, sea del gobierno que sea, aún sea del gobierno que nos cae bien. Digo, en ese sentido me parece que es más, yo creo que una discusión que tuve con compañeros en Página 12, digo, si vos querés este gobierno, lo que mejor podés hacer es criticarlo, digamos. Si no lo criticás, bueno, ¿qué vas a hacer, digamos? Criticarlo por izquierda, vamos a decir de alguna manera, no para hacerle el juego a nadie. Otra cuestión, y ya voy terminando, los medios comunitarios populares alternativos, en mi concepción, en nuestra concepción de Tierra Viva, y lo he aprendido con otros compañeros, como Femla Tribu, nosotros no competimos con nadie, no competimos por la primicia, a ver quién sube antes el primer posteo, quién sube la primera nota, la primera foto, quién tiene la primicia, o al menos esa no es mi concepción, nosotros nos complementamos. Un ejemplo puntual que nosotros hacemos es trabajar con los compañeros de Cítrica, por ejemplo, hacemos coberturas conjuntos, donde uno cubre con el periodista, otro con el fotógrafo, y publicamos juntos el mismo día, los mismos en redes sociales, y nada, y me parece que ahí suma las luchas. Lo hemos hecho entre 3 y 4 medios también. Me parece que eso es, si nosotros, el otro día hablaba Mariano Pañuco de Cítrica, y decía, nosotros somos pequeños y tenemos una gomera, y el otro tiene un arsenal. Bueno, juntemos todas las gomeras y veamos cómo tiramos, digamos, sobre ciertos temas cuando lo queremos imponer. Y en ese sentido, bueno, sobre todo, y algo incluso que exceda al periodismo, sino también a la militancia, que suelo remarcar, es ser generosos. Ser generosos con los compañeros, con las compañeras, con las luchas, con los territorios. He escuchado a veces las críticas más dolorosas o más fuertes, despiadadas, a veces sobre ciertas luchas que uno juzga desde lejos. Entonces, para juzgar una lucha, primero hay que ir y conocerla y escuchar a los compañeros. Me parece que eso también hay que ser muy cuidadoso de cómo evaluamos, cómo consideramos algunas luchas que nos son ajenas. Y un gran tema que a nosotros también, cada viernes que nosotros armamos el boletín de noticias, nosotros mandamos un boletín todos los sábados, por correo electrónico y por WhatsApp, siempre nos damos cuenta los viernes cuando lo armamos, bueno, cuántas buenas noticias y cuántas malas damos. Es algo, bueno, en un país con 120% de inflación, con 6 cada 10 pibes pobres y demás, obviamente que hay malas noticias, con un país sometido al extractivismo, obviamente, con un país en el que parece que hay que votar a la derecha para que no llegue a la derecha, pero bueno, no me quiero ir de tema, hay malas noticias, pero al mismo tiempo también hay buenas noticias. Entonces, en ese sentido, como periodistas, cuando yo me formé en la Universidad de Loma de Zamora, decía, la noticia es la mala noticia, o sea, es el eje. No, hay un montón de buenas noticias, digamos, y ahí siempre nos guiamos por ese dicho, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Escuchaba recién a Sandra, creo que decía, hace 25 años, en Argentina se reconocía, si no me equivoco, me corregirán acá las compañeras y compañeros, se reconocía solamente a 18 o 19 pueblos indígenas, hace 25 años atrás. Hoy en Argentina se reconoce más de 40 pueblos indígenas. Y eso no fue producto de un funcionario, de un director de área, del INAI, o alguien que dijo, qué bueno, reconocemos pueblos. Es producto de la lucha de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo no hay una buena noticia ahí? Las recuperaciones territoriales, te había contado la recuperación territorial, que muy pocos compañeros lo sabían, que la conocí yo gracias a Valeria Mappelman, gracias a compañeros de ENDEPA, gracias a compañeros de APCD en Formosa, del pueblo Pilagá, donde estaba tierra en manos de Gendarmería Nacional, donde fue la matanza de Rincón Bomba. Digamos, los pueblos indígenas, digamos, tienen un montón, los pueblos indígenas, los campesinos, las asambleas socioambientales, un montón de buenas noticias. Este año tuvimos los 20 años del no a la mina de Esquel. Digamos, ¿cómo no hay buenas noticias en Argentina, digamos, de la lucha contra el extractivismo? Entonces también tener un ojo ahí. Hace 20 años atrás no se hablaba de agroecología en Argentina. Hoy en Argentina ya había producción sana de alimentos. Hoy en Argentina hay miles y miles de hectáreas de producción agroecológica, digamos. ¿Cómo no hay buenas noticias? Entonces, en ese sentido, hacer un balance. No siempre es mala noticia, dar las malas noticias porque suceden, las represiones suceden, los asesinatos suceden, el avance en algunos casos del extractivismo sucede, pero también hay lucha, hay resistencia, hay otros futuros. Para terminar, 2 citas que a mí me guían y no estoy viendo si me están marcando la hora, pero 2 citas cortitas sobre el periodismo. Una cita que a mí me guía es, ¿por qué hacemos periodismo? Y una puede ser quizá escribir no sea más que una tentativa de poner a salvo, en el tiempo de la infamia, las voces que darán testimonio de que aquí estuvimos y así fuimos. Es una frase de Eduardo Galeano contando de por qué escribimos, ¿no? Estamos dando testimonio de un momento determinado de la historia para contar que así fue. Y la otra, muy ligado también a los pueblos indígenas, de Osvaldo Bayer, que decía, el periodismo es estar siempre del lado de los que luchan y del lado de los que sufren. Y yo ahí me animo a editarlo, y decir, también estar junto a los que sueñan otros futuros.
Así que para mí el periodismo es eso, contar todo eso y estar del lado también de los que sueñan, los que luchan. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Bueno, como siempre, escucharte, la voz del periodista comprometido que está en territorio es muy importante, y bueno, que queremos y respetamos mucho. Estaba consultando por allí, sí, excelente. Estaba consultando por allí y les pregunto acá de forma abierta si ya cerrábamos o damos la palabra, tanto a Andrea como a las directoras, por favor. Habíamos pensado esta actividad así bien breve, como lanzamiento, como conocernos y mirarnos, para seguir leyéndonos, digo, en relación a las exposiciones previas. Así que en esta oportunidad haríamos como un cierre, un saludo final por parte de Sabina y de Roxana. Vamos a hacer nuevas actividades, tenemos algunas ya pensadas, a las que van a estar por supuesto todos y todas invitadas, y ahí sí vamos a abrir un debate intenso, como a todos y todas nos gusta, especialmente con estos temas. Así que nada, cedo la palabra ahora a Sabina y a Roxana, y por mi parte simplemente volver a agradecerles a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Adelante entonces, Roxana, Andrea, Sabina. Bueno, no, de mi parte volver a agradecer a todos los que se sumaron, y bueno, Silvina y Darío nos dieron una clase, además Darío en particular de periodismo, así que es un aporte grandioso y que valoramos mucho. Y invitarles a que recorran la página, nos manden opiniones y nos ayuden en esa construcción, que se sumen. Y bueno, vamos por las coberturas colaborativas. Buenísimo. Sabina. Bueno, simplemente gracias. Es imposible no dar las gracias con tan maravillosos oradores, a Sandra, a mis compañeras, y bueno, pueden escribirnos a las redes sociales de Infoterritorial, en la misma página, para contactarse con nosotras, que estamos permanentemente mirando, leyendo, y le vamos a dar respuesta. Así que a cualquier tipo de colaboración que quieran hacer, simplemente pueden encontrarnos en infoterritorial.com.ar. Gracias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces, Silvina Ramírez, Darío Aranda, a las directoras, a todo el equipo de Infoterritorial por compartir esta presentación, lanzamiento de esta página web que ahora nos aúna a todos. Así que el trabajo sea fecundo, con mucha participación, y gracias.